Pues bueno, sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta edición del 9º Foro de Psicología Educativa. La verdad es que pues me siento muy contento de estar aquí. Me presento con ustedes. Soy Arturo Rodríguez Torres, licenciado en Psicología Educativa, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241 de San Luis Potosí, capital. Un gusto. El día de hoy seré mediador de... Muchas gracias. El día de hoy seré mediador de este espacio. Espero que sea un espacio en donde todos nos llevemos un gran aprendizaje, en donde todos pues nos animemos a compartir con los ponentes que ya están aquí el día de hoy. Son 4 ponentes los que nos acompañarán a este día de actividades. Y pues bueno, vamos a comenzar dándoles la bienvenida también a los que están aquí ya presentes, a todos los compañeros que nos acompañan. Y me gustaría que los ponentes se presentaran. ¿Qué tal que si comenzamos por ahí con Denia Zamudio? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí, Denia? Sí, estoy aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Denia? Platícanos un poco de ti, el tema que nos vas a hablar el día de hoy. Sí, bueno, mi tema es sobre la alfabetización científica, específicamente en educación media superior. Se aborda un poco de lo que significa esta alfabetización científica y también así como los retos a los que se presenta tanto los docentes así como los alumnos, y bueno, también añadiendo un poco el contexto en que se encuentran estos. Excelente, Denia, muchísimas gracias. En un momento más vamos a comenzar contigo. Ahora vamos con Victoria Castañeda. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Nos acompañas ya el día de hoy? Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Victoria Castañeda Velázquez, estudiante de la carrera de Desarrollo de Negocios en la Mercadotecnia, y mi tema es un tema muy interesante, la verdad, estoy muy emocionada por presentarlo. Es el papel de la salud mental en las escuelas, y va a haber ahí un pequeño giro de tuerca muy interesante. Perfecto, estamos ansiosos por ver ese tema y cuéntanos, ¿es la salud mental en las escuelas de algún actor en especial, digamos, de los alumnos, de los maestros, padres de familia o de la comunidad en general? Es de la comunidad en general, pero de la educación superior, hablando de universidades específicamente. Excelente, excelente, del nivel de educación superior. Mucho más interesante todavía. Muchísimas gracias, Victoria. En un momento más estaremos contigo. Ahora es el turno de que se presente nuestro amigo Ismael de Jesús. ¿Qué tal? Ismael de Jesús Altamirano Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy licenciado en Historia. Me da mucho gusto estar aquí acompañándoles. Voy a hablarles sobre el tema de las experiencias educativas en la enseñanza de la historia en la escuela primaria. Una disculpa si escucha mucho ruido, pero es básicamente es adentrarnos un poco en la conceptualización de la experiencia educativa y por qué es importante para ensanchar las investigaciones educativas en ese sentido, porque hay una brecha muy grande entre lo que como académicos podemos inferir y lo que realmente sucede en las aulas, ¿no? Entonces, yo trabajé el tema en una escuela primaria en Zacatecas, en la capital, y eso es lo que les voy a estar hablando un poco hoy. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ismael. Bueno, en un momento más estaremos contigo, ya que este es un tema muy interesante, ¿sabes? Bueno, no sé, ya nos lo comentarás más adelante, pero en ocasiones me comentabas que es en el nivel primaria, ¿verdad? Sí, así Pareciera es. que en ocasiones, los niños están como un poco, escuchan historia y para ellos en ocasiones es sinónimo lo relacionan a solamente fechas y la verdad es que la historia es muchísimo más. Ya nos dirás más adelante, nos hablarás de esto. Excelente, muchas gracias, Mael. Enseguida estamos contigo y toca el turno a nuestra compañera Carla Ivonne Martínez Solís. Carla, preséntate con nosotros, háblanos de ti, de tu formación y de lo que nos vas a hablar el día de hoy, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Carla Ivonne Martínez Solís. Yo soy contadora pública
y maestra en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Y el tema que voy a abordar es, bueno, les voy a presentar los resultados que obtuve de mi investigación sobre la educación, cultura e inclusión financiera en un estudio que se desarrolló aquí en San Luis Potosí, en el COBACH 26. ¿Cómo ven? Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Carla. En el COBACH 26. Y Sí. bueno, ya digamos, ahí fue, ¿cómo fue que se da este estudio que haces ahí, esta intervención que tienes ahí en ese COBACH? Bueno, yo estudié ahí hace algunos años, entonces yo pertenecía al bloque de contabilidad, bueno, a la capacitación de contabilidad y al bloque socioadministrativo. Y yo observé desde que estaba en la preparatoria que había mucha diferencia entre los conocimientos que teníamos nosotros y los que tenían mis compañeras y compañeros de ese entonces. Entonces, a partir de ahí me surgió la duda de cómo esta preparación tiene un impacto al momento en que que se nos presentan decisiones económicas en la cotidianeidad. Y ya cuando estudié la maestría, pues sí quise enfocarme en eso precisamente. Excelente, interesante, ¿eh? Exalumna. Y luego estar ahí interviniendo. Wow, eso va a ser una experiencia genial la que nos vas a comentar. Y pues bueno, en un momento más estaremos contigo. Estimados asistentes a este foro, el día de hoy ya vieron, ya se presentaron los ponentes que nos acompañan, los 4 ponentes que nos acompañan el día de hoy. Pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio a este foro con la participación de Denia Zamudio Arias, que nos trae el tema de la alfabetización científica en educación media superior. Es todo tuyo el escenario, Denia, y pues bueno, vamos a escucharte. Voy a compartir mi pantalla. Claro que sí. Adelante. ¿Ya se puede ver? Ya se está transmitiendo. Ok. Bueno, como les comentaba al inicio, pues básicamente el tema de esto, bueno, mi tema es sobre la alfabetización científica en educación media superior y bueno, principalmente pues definir la alfabetización científica básicamente conlleva a un proceso en el que el alumno básicamente se apropia, en este caso, de lo que refiere al contenido científico. Sobre todo esto, pues abordan, como lo mencioné, factores en tanto retos a los que nos enfrentamos los docentes, pero también aquellos factores que bien o pueden favorecer o pueden no favorecer al proceso de aprendizaje del estudiante. Bien, bueno, aquí como lo pueden visualizar, la alfabetización científica pues refiere al aprendizaje de las ciencias para 2 fines. El primero es para que los alumnos adquieran estrategias que les permitan no solo incorporar los saberes, sino también profundizar y ampliar, el campo de conocimiento durante su vida. Y bueno, aquí citando a la OCDE en el año 2015, la define como la capacidad de involucrarse con temas relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia, eso nos lleva un poco a saber la ciencia, pero también saber hacer la ciencia. Entonces, el fin de la alfabetización científica es que no solamente el alumno adquiera estos conocimientos pues de forma académica, sino que esto salga de la escuela para que vea una relación de la ciencia y la sociedad. Aquí nuevamente citando a Gallegos, pues se puede, más que nada en la literatura científica, se puede identificar 2 posturas claramente sobre alfabetización. Una consiste y va orientada a los currículos de las ciencias naturales y la inversión de actividades que lleven a los estudiantes a comprender la influencia de la ciencia en la sociedad. Y la segunda postura está relacionada con la formación científica ciudadana, que reconoce la necesidad de desarrollar habilidades de razonamiento en un contexto social y cultural, que distingue pues la alfabetización científica como un requisito para pues adaptarse a desafíos de un nuevo mundo. Aquí lo que demanda la alfabetización científica es que también no solamente va enfocada en la ciencia, sino también en la tecnología.
Pero aquí básicamente nos encontramos con otra problemática. O sea, tenemos la alfabetización científica, pero también tenemos la alfabetización tecnológica. Entonces, tenemos dos, se podría decir que enfoques a los cuales también pues se enfrentan tanto docentes como alumnos. Y bueno, aquí destacamos, de acuerdo a Shamus en 1995, que al contrario de lo que sostiene de la mayoría de los educadores en las ciencias, saber la ciencia en el sentido académico formal puede o no ser una condición necesaria para alcanzar la alfabetización científica en el sentido social. Aquí nos referimos básicamente que justamente estos saberes deben de salir del aula, no solamente quedarse de una forma tan escueta o muy teórica, por así decirlo. Y bueno, aquí planteo yo una pregunta de por qué resulta compleja la alfabetización científica en media superior cuando los estudiantes ya se encuentran en un proceso cognitivo de abstracción, en el cual se supone que debe de favorecer a poder comprender estos conceptos. Alfabetización científica básicamente es saber los conceptos básicos también para poder no solamente pues conocerlos, sino comprenderlos y así y a su vez participar en ciertas polémicas relacionadas a la ciencia que tengan relevancia social. Aquí tenemos más bien tres premisas que se destacan de la alfabetización científica. Que primero se debe desarrollar una ciencia para el desarrollo de la valoración, y la conciencia, y no solo como un imperativo cultural centrado en los contenidos. 2, es importante vincular... ¿Puedo interrumpir un segundo, Denia? Disculpa que te interrumpa. Me parece que tu presentación no está avanzando. No sé si quieras checar eso. Seguimos en la primera diapositiva. Bueno, eso es lo que me aparece aquí. Bueno, es que yo sí a mí me parece que la estoy presentando normal. Ah, ok. No Tal sé vez si aquí solo sea a un servidor. Los demás compañeros que nos están viendo, que en este momento presentes, ¿sí se está moviendo la presentación para ustedes? Bueno, si nada más para mí no hay problema, continuamos. No, tampoco a mí no me parece que se esté moviendo, Denia. A mí tampoco. Híjole, Denia, ojalá puedas checar ese detallito. Si no, continuamos así, no pasa nada. De todos modos, ya se sí se ve. Sí, ya se está moviendo, ahora sí. Es que la tenía en presentación pantalla completa, entonces... Excelente, pero te entendimos muy bien la introducción al tema y en lo que ibas. Si quieres, ponle en donde ibas, pero vas muy bien, Denia. Nada más era ese detalle. Una disculpa por haberte interrumpido, estabas bien inspirada, pero continúa, por favor, Denia. No hay problema. Bueno, el rápido retroalimentación estaba básicamente en la definición de alfabetización científica. Estaba citando a Gallegos y a Torres, bueno, en la parte de no solamente debe quedar en la parte de la escuela, y estaba en esta parte. Entonces, retomando esta pregunta de por qué es compleja la alfabetización científica en media superior, cuando estos ya se encuentran en un rango cognitivo de abstracción, entonces retomo el número 2, que es importante vincular la tecnología como una práctica imperativa. Y 3, debe incorporarse el juicio de expertos para desarrollar la alfabetización social cívica. Básicamente, pues yo soy docente normalista, estoy frente a grupo en media superior, entonces básicamente lo que yo hallaba es esta problemática de por qué los contenidos de ciencias están muy aislados, solamente se quedan en la escuela y ya no hay una trascendencia social. No ven esa relación y no le ven esa utilidad más que nada. Bueno, aquí nuevamente me encuentro retomo mi práctica docente. Yo doy clases de biología y pues yo he aplicado metodologías que básicamente favorezcan a esta alfabetización científica. Utilicé dos metodologías, que una es modelización. Básicamente los alumnos hacen modelos sobre temas que difícilmente se pueden visualizar, como lo es el ADN, la célula, y además con un enfoque didáctico,
CTSA, que incluye ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Ahora, aspectos que influyen en la alfabetización científica. Bueno, regresando un poco a la parte histórica, básicamente se centraba en una alfabetización científica en la cual solamente hubiese conocimiento de conceptos básicos de la ciencia. Sin embargo, se añade la parte actitudinal. ¿Qué actitud e interés demuestran en este caso, los implicados hacia la ciencia? Entonces, retomando mi práctica docente, pues encuentro 3 factores que influyen en esta parte, que es la actitud por parte del alumno y el docente, pero también la dinámica de la clase y el contexto escolar. Considero yo que el contexto escolar es muy influenciado para lograr una alfabetización científica. ¿Por qué? Porque básicamente el contexto, principalmente económico, hay escuelas que apenas están iniciando o no cuentan con un laboratorio escolar, por ejemplo. Entonces, esto puede favorecer o no, como insistí al inicio, el desarrollo de esta alfabetización científica. Además, que se añade esta actitud por parte del alumnado, en el sentido de cómo ellos miran a la ciencia, si la miran interesante o, tristemente, en su mayoría, pues como que la ven con miedo, con aburrimiento. Aquí hay otros factores como lo es el vocabulario, la comprensión de su entorno real, la comprensión y conocimiento de sí mismos, en el caso de biología, y bueno, también de las otras ciencias, y sobre todo generar y favorecer un aprendizaje significativo y transversalidad con otras áreas. Bueno, yo aplicando estas metodologías, obviamente que la alfabetización científica es un proceso, y los resultados básicamente que yo obtuve fue que se estima que al menos 75% del grupo aún no logra incorporar un nuevo vocabulario en explicación científica, además de relacionar los temas con situaciones de relevancia social, a pesar de que han realizado diversos modelos, así como algunas prácticas de laboratorio. Bueno, para señalar aquí, prácticas pues son muy escasas. ¿Por qué? Porque en la escuela donde yo laboro, pues sí es como carece de laboratorio, entonces se podría decir que es un factor que no favorece tanto. Y bueno, principalmente esto de la alfabetización científica y cómo influye en los estudiantes, pero también cómo influye en la parte del docente es, pues básicamente el contexto en el cual se encuentra el centro de trabajo escolar, pero también la parte actitudinal del estudiante, así como el factor social. Es decir, nuestra cultura pues mexicana, como lo es, en sentido de que nuestros alumnos a cuántos museos asisten, a cuántas ferias de ciencia y tecnología asisten, y cuál es el interés y, pues sí, la actitud y el interés que ellos desarrollan ante la ciencia. Y bueno, pues para ir concluyendo, básicamente lo que yo considero que es que la alfabetización científica pues es necesaria porque la alfabetización científica básicamente lo que aquí potencia es que el estudiante profundice un poco más los conocimientos sobre la ciencia y no se queden solamente en la escuela, como para llegar a decir, pues, ¿para qué me sirve saber biología? ¿Para qué me sirve saber física? ¿Para qué me sirve saber química? Si después ya no lo aplico en ningún área de mi vida, sino que también sea un alumno y un ciudadano con pensamiento crítico, y a su vez, pues básicamente pueda participar en debates, en situaciones que incluyan esa parte de ciencia y tecnología. Sin embargo, indagando un poco más sobre esta alfabetización científica, pues uno se encuentra con otras problemáticas. ¿Por qué? Porque se añade la parte de la tecnología y también uno se encuentra con que también se necesita la alfabetización en tecnología, y eso también es como que importante desde la parte docente, porque qué tanto el docente utiliza
la parte de la tecnología para pues impartir clases que sean favorecedoras a los estudiantes, pero vuelvo a lo mismo, influye también mucho la parte económica en la cual se encuentra esa escuela, pero también el contexto. Por ejemplo, en caso de escuelas rurales que no tienen acceso a internet o les es difícil acceder a esa parte. Y pues bueno, yo voy concluyendo con esta presentación. Excelente, muchas gracias, Denia. La verdad es que es muy interesante lo que nos mencionas, cómo de verdad es importante despertar este interés hacia la alfabetización científica, incluso hasta el reto que significa presentar o incentivar este interés hacia la alfabetización científica desde la comunidad, en cualquiera que sea el entorno. Entonces, compañeros aquí presentes, se me estaba pasando desde dónde nos acompañan, escríbanos en el chat, por favor, desde dónde nos están viendo. Y yo quisiera también invitarlos a hacer una ronda de preguntas con nuestra compañera Denia y el tema del cual nos acaba de compartir. Si nos acompañan desde Iguala, Guerrero, Matehuala, San Luis Potosí, bienvenidos todos. Y pueden apoyarnos también con alguna pregunta en el chat para la compañera Denia. Vamos a dejar un pequeño espacio para comentar acerca del tema, recordando que este es un tema el cual estamos construyendo todos los aquí presentes, ¿verdad? Y pues bueno, también es importante escuchar nuestras opiniones, nuestras preguntas y sobre todo compartir. Porque compartir nos enriquece, compañeras y compañeros, y este foro está diseñado para enriquecer a todos los presentes. Y a todos los que nos vean más adelante, una vez que sea compartido la grabación de este foro. Y pues bueno, Denia, yo sí quisiera preguntarte, ¿cómo despertar ese interés hacia la alfabetización científica desde la comunidad, Denia? ¿Cómo despertar ese interés? Pues principalmente el objetivo de la ciencia pues es divulgar esa información pues mediante artículos, ¿no? Pero también ¿cómo despertar ese interés? Yo pienso que es hacer más partícipe al estudiante en su propio aprendizaje, es decir, que este mismo, bueno, podría ser también de diferentes, se puede decir que estrategias, por ejemplo, detonando preguntas, pues preguntas detonadoras, valga la redundancia, pero siempre y cuando, eso sí, la clave sea de acuerdo al entorno del estudiante. Obviamente no les puedo decir, ay, en Finlandia pasó esto, o en Estados Unidos pasó esto, o incluso en Monterrey pasó esto. No, siempre que sea muy a su entorno, porque eso, por lo general, siempre es cuando más les llama la atención al estudiante. O simplemente a veces con pequeños ejemplos, aunque parezcan burdos, pero les llama la atención. Entonces, podría ser mediante situaciones problemáticas o pues situaciones de caso, pero en situaciones de caso, pues, insisto, de acuerdo a su contexto. Y sobre todo que ellos sean partícipes en esa parte. O sea que, excelente, Denia. Pues, básicamente, como ahorita está, justamente lo impone la nueva escuela, ¿no? O sea, que el estudiante tenga un papel activo en su proceso de aprendizaje. Excelente, Denia. Nos comentabas que esos saberes deberían de salir del aula. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es para ti que esos saberes salgan del aula? Que esos saberes salgan del aula. Por ejemplo, yo siempre, cuando llegaba el tema de ADN o de célula, en el caso de bacterias y virus, siempre les ponía de ejemplo la pandemia, porque es algo que pues, obviamente impactó, pero eso sale y trasciende. Entonces, ya de ahí ellos conocen obviamente esta parte de la célula, pero también mediante algunas prácticas de laboratorio de conocer las bacterias o algún tipo, pues ya, pues básicamente pues trasciende. Para mí trasciende. Y también, bueno, lo vi a mis estudiantes en ese caso. Excelente, excelente. Por ahí nos hacían una preguntita en el chat. Déjame buscarla. Nos pregunta Mónica Cristina, ¿hay alguna intervención o sabes de alguna intervención de la alfabetización científica en educación especial?
desconozco de la alfabetización científica, pero en educación especial. Ok, sería Me imagino interesante. que han de ser diferentes estrategias, metodologías, porque obviamente no es el mismo, pues, aprendizaje. Claro, y pues bueno, te agradecemos también el tema que nos acabas de compartir. Y claro, en ocasiones, compañeras y compañeros, eso es bien importante. Por ejemplo, la pregunta que nos acaba de hacer la compañera, esta última pregunta, es interesante porque pues ya de aquí ya está surgiendo una duda y la cual, pues, hay que empezar a investigar y hay que ver desde ahí qué es lo que podemos hacer nosotros como especialistas. Pues bueno, vamos a poner manos a la obra. Por eso les digo que este espacio está construido por todos nosotros y es un espacio en el que todos abonamos hacia nuevos retos, hacia abonar hacia nuevos retos, hacia los conocimientos que nos dejan los ponentes, las nuevas conocimientos que comparten con nosotros, pues son muy importantes para esto. Y pues bueno, vamos a continuar ahora muchas gracias, Denia. Vamos a continuar ahora con Victoria Castañeda. Muchas gracias, Denia. Los aplausos para Denia antes de comenzar con la compañera Victoria Castañeda, que fue nuestra primera ponente de esta tarde-noche. Y la verdad, pues fue ahora sí que un tema muy interesante, el de la alfabetización científica en el nivel medio superior. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora con Victoria Castañeda Velázquez. Su tema es Saliendo del estigma, el papel crucial de la salud mental en las escuelas, y me comentaba que era en las escuelas de nivel superior. Y pues bueno, vamos a comenzar contigo, Victoria Castañeda Velázquez. Adelante, compañera. Hola, pues ahora sí que un poquito nerviosa, pero con toda la actitud. Voy a comenzar a presentar mi pantalla. Me comentan cualquier situación sobre la pantalla por si no se ve, no se mueve. Sí, no te preocupes, aquí te comentamos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿ahí se ve? Se está comenzando a transmitir. Ok. Listo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimo gusto. Como ya comenté anteriormente, yo soy Victoria Castañeda, estudiante de la carrera de Mercadotecnia, y mucha gente se preguntará, pues, ¿qué estoy haciendo yo tratando de hablar de psicología? Pero a mí me parece muy importante el tema de que yo lo voy a hablar desde un tema como estudiante de actualmente de una carrera y con ya una carrera trunca. Y lo digo con orgullo porque al fin y al cabo fueron muchas enseñanzas que me ayudaron bastante a lo largo de mi carrera estudiantil. Pues bueno, en mi introducción, mi presentación está hecha básicamente con imágenes, que es la manera en la que yo más fácil me expreso. El meollo del asunto en esta situación es que yo soy estudiante de mercadotecnia y desarrollé un proyecto que va muy enlazado hacia la salud mental. Siempre me he dado cuenta de cómo la salud mental es algo que es un tema un poquito delicado, aunque vivamos ya en el 2024, y sobre todo aún después de una pandemia que marcó un parteaguas en una situación tan difícil de creer, como casi hasta imposible, apocalíptica, pero que al fin y al cabo mucha gente trató de salir adelante y lo logró, pero lamentablemente con consecuencias que a lo mejor no se están lidiando de la mejor manera. Y el tema en el que yo lo quiero abordar es en la educación superior, que es en las universidades públicas, y al menos yo me estoy enfocando en los tecnológicos, y pues actualmente yo resido en Aguascalientes, entonces voy a tener un poquito enfocado en esa parte. La tercera imagen que pueden observar en esta diapositiva me parece muy importante porque es del sistema de introducción a una universidad, que es presentar un examen de admisión, que probablemente todos hemos pasado por una situación similar, y precisamente de mi misma universidad, que llega muy de cerca. Ya hablando un poquito más sobre el marco teórico, obviamente tenemos que tomar en cuenta que pensamos que conocemos, pero a lo mejor no tanto como se esperaría. La salud mental, después de buscar varias definiciones, lo condensé a un estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona, que es no solamente bienestar consigo mismo, sino bienestar en un entorno social, que es muy importante destacar esa parte. Y por otro lado, el estigma, que mucha gente no toma en cuenta o a lo mejor no tiene muy presente como concepto dentro de esa situación de salud mental.
Y es que pues son actitudes negativas y creencias erróneas que se pasan de boca en boca, continuando con una situación negativa o hasta una situación despectiva, conforme a una situación de salud mental. Victoria, una disculpa que te interrumpa. No sé. Híjole, esta noche me he vuelto una persona que está interrumpiendo a todos los ponentes, pero quería comentarte, no avanzan las diapositivas. Está sucediendo lo mismo que hace rato, si nos pudieras apoyar con las diapositivas. Excelente, ya ¿En cuál comenzaron a rodar. diapositiva se Muchas quedaron, gracias. perdón? ¿Ya? En la del inicio, justamente. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, continuando con lo que estaba comentando, es muy importante saber que en México no se recibe actualmente la atención adecuada a lo que viene siendo la salud mental, y yo me quise enfocar en un ámbito más de educación superior, debido a que mucha gente no toma en cuenta que los jóvenes que entran a estudiar en la universidad están en un rango de edad muy vulnerable, en el que realmente es una etapa que pasa de una vida de adolescente casi niñez a un salto increíble a donde te avientan casi a un mundo laboral, a un mundo un poquito más adulto. Es por esto que siempre se ha contemplado que México no tiene como esa suficiente atención o alcance. Obviamente varía de estado en estado, de ciudad en ciudad, pero aún así me gustaría comentar que existe el Programa Nacional de Salud Mental, que pues realmente es un programa que se estableció para que las universidades y escuelas medio superior tuvieran la oportunidad y la apertura a entrar en programas educativos que incluyeran la salud mental como algo relevante. Y aquí es donde cae ese pequeño giro en cuanto les comentaba del título de mi ponencia, y es que no solamente quiero hablar de cómo es importante aprender sobre la salud mental y que los niños, maestros y todas las personas que trabajen en universidades y escuelas sepan lo que es la salud mental, cómo funciona y todos estos conceptos, sino en cómo aplicarla de una manera funcional para que sea un sistema educativo que vaya de la mano con la comprensión y el acompañamiento que se debería tener. Es muy interesante cómo actualmente en las escuelas, universidades, se basan en su apoyo emocional solamente en algo de contención de emergencias, un poquito de tratar de contener una crisis, la cual claramente es algo funcional, pero a largo plazo no es la mejor manera, ya que, en mi opinión, la mejor manera es buscar un enfoque de acompañamiento y guía en un ambiente seguro como sería una institución educativa. Es por esto que ya hablando un poquito más del desarrollo y cómo tratar de contener la desinformación, el estigma, a mí me gustaría proponer políticas institucionales que sean parte de los sistemas educativos de media superior y superior, en donde se lleve a cabo un programa de 3 pasos de compromiso, colaboración, evaluación, en donde no solamente se llevarían a cabo capacitaciones para el personal académico, no solamente maestros, sino administrativos, que al fin y al cabo forman todos parte de una institución, en donde se comprometan a llevar a cabo este tipo de aspectos necesarios, al fin y al cabo, dentro de la salud mental, la colaboración por su parte de estar al pendiente y tener un sistema de apoyo y una red de ayuda en donde sea realmente funcional y de acompañamiento a largo plazo, no solamente algo de contención de crisis, y al final una evaluación del sistema, porque todo el mundo sabe que es mejor evaluar para luego mejorar que simplemente dejarlo así al aire y que no haya ninguna situación que se viva. Y también algo muy importante es que el estigma se lleva, o sea, se continúa dentro de las universidades y dentro de las instituciones, que eso es algo muy grave, que definitivamente es la primera problemática que yo considero que se debe solucionar, ya que, aunque comenté anteriormente, ya estamos en el año 2024, aún hay personas que viven un poquito como negadas a esa ayuda que necesitamos, que como siempre dice la gente, así como vas al doctor para que te recete algún paracetamol o algo similar, también necesitas apoyo emocional, ayuda para tu bienestar, porque al fin y al cabo es parte de, ¿no? Y obviamente esto recae claramente en el desempeño académico y cómo esto puede ayudar y elevar el estatus de una universidad académicamente, si queremos verlo de esa manera. También hay que tomar en cuenta que el estigma
dentro de las instituciones pueden llevar hasta el aislamiento social, el impacto en la autoestima y la discriminación institucional. Es algo muy importante. Cuando hablamos de estos temas, solamente se contempla el tratar de informar, capacitar, ayudar a los jóvenes que son parte de la institución como estudiantes, pero nunca se contempla a las autoridades pertinentes, a los maestros y a las personas que realmente son a las que les tenemos confianza para preguntar e informarnos. Y obviamente esas mismas personas son a las que más nos pesan sus comentarios al tomarlos como figuras de autoridad. Es por esto que para mí realmente la capacitación sobre un sistema muy bien, una educación integral muy eficiente a largo plazo y dejar de polarizar en blanco y negro de que al fin y al cabo los estudiantes o son las personas muy inteligentes o son las personas muy que son un poquito menos eficientes, por así decirlo, dentro de una institución, que esto recae claramente en cómo nos ven los profesores y cómo nos ven los maestros y las autoridades a largo plazo en una institución. Por eso es que propongo de esta manera el sistema que ya les había comentado, de compromiso, colaboración y evaluación. Y al final les tengo datos muy importantes, pero al mismo tiempo un poquito, al menos a mí, me causan conflicto. Es de algunas universidades que tienen implementado algo muy interesante que se llama unidades de bienestar. Bienestar no solamente de salud mental, pero va muy de la mano. La Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Guadalajara y la UNAM, la más conocida por todos. En este caso de estas universidades es muy importante destacar que aunque tengan estos medios de la unidad de bienestar, que básicamente son unidades especializadas para lidiar no solamente con crisis, sino con esto que les comentaba del acompañamiento a largo plazo, en donde pueden tener atención psicológica la mayoría de los alumnos, es como parte de su inscripción y todo, es un servicio al que ellos pueden acceder, también incluyendo pues actividades para la relajación y para tener un espacio de esparcimiento para pues lidiar de manera con cualquier problemática que se pueda conllevar en ese tipo de situaciones. Pero algo preocupante, que es lo que a mí me interesa comentar, es que solamente se encuentra ese tipo de modelos en instituciones que ya están muy bien consolidadas, que son muy conocidas, que son ya tirándole al ámbito privado. Entonces, estamos diciendo que solamente las personas que pueden acceder a ese tipo de servicios o ayuda humana que todos deberíamos recibir, sí están en un poquito ligados al privilegio. Yo actualmente estoy en una universidad tecnológica y es una tecnológica que se encuentra en una comunidad de aquí del estado de Aguascalientes, que es Universidad Tecnológica El Retoño, que a pesar de todos los apoyos que me ha otorgado y toda la manera que desenvuelve toda esta situación de la salud mental y la manera en la que buscan el apoyo, hubo temporadas en las que no había psicólogo, ningún tipo de psicólogo. Yo luché muchísimo tiempo para que hubiera al menos uno, y de preferencia un hombre y una mujer, por el tema de las situaciones con cualquier persona que tenga más comodidad para desenvolverse con una u otra persona. Y todo este tipo de situaciones, estamos hablando que ni siquiera está como especificado, ni siquiera está respaldado por algún lineamiento de la SEP, el caso de la salud mental. Hay algunos lineamientos que sí establecen algunas normas básicas, como el hecho de que hay un psicólogo en cada universidad. Algunos lo manejan como consejero, pero siempre es muy importante mantener como la salud mental. Y obviamente una persona no va a poder con toda la masa de estudiantes que se encuentra en cualquier universidad. Aunque la mía sea pequeña, yo sé que una persona no puede hacerlo. Entonces también tomar en cuenta eso para ellos, que no solamente es de que, ok, tengo un psicólogo y nos puede apoyar, sino que también tomar en cuenta a todas las personas a las que tendría que atender y a darle seguimiento. Es por esto mismo que pienso que el error es desde la mera institución, donde desde sus adentros, las normas y las maneras en las que se establecen, porque está constituido que solamente le pueden otorgar a las universidades públicas, solamente tienen un sueldo designado para una persona que atienda. Entonces es una problemática muy grave que a largo plazo yo sé que va a afectar, y más que nada retomando el tema de la pandemia que también comentó la ponente anterior, en cómo hubo un cambio muy, muy increíble en cuanto a la percepción de las personas, y yo lo veo en la generación que soy yo y la generación que es antes y la generación que es después. Estamos hablando de
no quiero decir un retroceso, pero sí al menos una situación que incluso ya abre más la tema de conversación hacia la salud mental, que me parece muy importante. Y ya para concluir, pues siempre hay que tomar en cuenta todas las situaciones que se viven independientemente de en qué entorno nos encontremos y darle la importancia a las cosas que lo ameritan. Y en esta situación, refiriéndonos a la salud mental, que no solamente es el caso de educar o educarnos nosotros como estudiantes, sino educar y capacitar también a las autoridades pertinentes, que al fin y al cabo son las autoridades que nosotros tomamos en cuenta mucho en tanto opinión, información y todo ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. La verdad es que es un tema muy interesante el cual nos acabas de comentar, de hablar. Es importante atender nuestra salud emocional, nuestra salud mental. La verdad es que yo tengo un par de preguntas, pero justamente me las ganaron, bueno, me ganaron una aquí en el chat y era referente a lo que nos comentabas del estigma, ¿no? Ese estigma que al parecer sigue manifestándose y sigue presentándose como una barrera social, al parecer, para que uno pueda libremente manifestar estas situaciones en las que se puede encontrar. Yo pienso que todos los aquí presentes, como pues a lo largo de la vida, bueno, nos hemos dado cuenta de estos estigmas, los hemos escuchado, incluso en alguna ocasión pudimos haber sido partícipes de la manifestación del mismo. Y pues bueno, la pregunta en el chat es, ¿de qué forma nos dice Georgina Salazar Escobedo, de qué forma se podría reducir el estigma sobre el pedir ayuda respecto a la salud mental? Que esta es la pregunta que nos hacen, Victoria. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Muchísimas gracias por la pregunta y la verdad es que genuinamente esperaba que me la preguntaran. Algo muy interesante sobre el estigma es que actualmente con el mundo de las redes sociales y la gran globalización en la que nos encontramos actualmente, la información vuela de aquí para allá en cualquier momento. Es por esto que yo comparto muchísimo la opinión de la anterior ponente, un pensamiento crítico y saber discernir entre qué información es realmente importante y vale la pena compartir. Porque caemos mucho en ver alguna persona que comenta ser psicólogo en TikTok, en algún reel de Instagram, en alguna publicación de Facebook, y caemos en el error de compartirlo al parecernos interesante, pero sin antes comprobar. No les pido que comprueben tal cual las fuentes, pero sí al menos que si es una información que realmente no vale la pena compartir, porque en la parte de la desensibilización que tenemos hacia la salud mental, que es como, ¿por qué te sentirías triste? ¿Por qué te sentirías mal? Ese tipo de publicaciones son las que más seguido he visto, y he visto que mucha gente las comparte como si fueran hasta un logro no sentir, y ese tipo de situaciones es algo que realmente estigmatiza muchísimo la salud mental. Porque luego si nos vemos a nosotros como personas, que a lo mejor yo, la verdad, soy muy llorona y a mí la gente me ha juzgado por ver una película, por escuchar una canción. Y ese tipo de cosas es algo muy importante. Entonces, sí, ya resumiendo y condensando toda esta información, para mí es muy importante la educación y la sensibilización con respecto al tema. Seguir teniendo en cuenta que somos personas, que tenemos sentimientos, tratar de evitar estereotipos y prejuicios, y al menos si son cosas que tú crees, pues ya eso es de cada quien, no compartirlo y no tratar de compartir ese mensaje de una manera negativa. Y obviamente tener un poquito de como apoyo y reconocer el estigma, porque eso es algo muy importante. Es que mucha gente no reconoce que la salud mental está estigmatizada. Actualmente, ahorita, ustedes, yo sé que son personas que están interesadas en la salud mental y me llama muchísimo la atención y me encanta ese tipo de foros porque al fin y al cabo nos informamos y buscamos el bien, pero a lo mejor hay personas que no aceptan el cómo la salud mental está estigmatizada y el mismo hecho de negarlo la estigmatiza todavía más. Entonces, sí, esa sería mi respuesta, tratar de
no desensibilizarnos, apoyar la salud mental. Las capacitaciones también son muy importantes y tener un pensamiento crítico también es muy relevante. Excelente, excelente, muchas gracias. También quería preguntarte, Victoria, ¿cuál crees que sea el papel, el rol de la familia en esta etapa, sobre todo atendiendo a nuestra salud, tanto mental, emocional? ¿Cuál es el rol que piensas que juega la familia y cómo es o cómo debería ser para hablar en pro de nuestra salud? Muchas gracias por la pregunta. Y la verdad, siempre he considerado que la familia es el primer paso. Es como nuestro primer contacto con el mundo exterior sin siquiera salir afuera, como así, por así decirlo. Nos vemos, es nuestra primera parte de apoyo o no. Y para mí, todo lo que comenté anteriormente sobre la escuela y los cursos y las capacitaciones, para mí ya cuenta con un plan de contingencia. Si la familia no se tomó esa molestia o ese papel, ese rol de ser ser las personas que te traen un ambiente seguro, que te traen un ambiente de tranquilidad, que te traen un ambiente de información y seguridad de poder expresar la manera en la que te sientes, ya que es muy importante tomar en cuenta que si realmente queremos ver un cambio, siempre se va a tener que iniciar por la familia porque es nuestro primer contacto. Lamentablemente, debido a lo difícil que es, ahora sí que desinstitucionado que está la situación familiar, definitivamente la mejor opción sería tratar de informar, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros. Yo, por ejemplo, lo he hecho mucho y lo agradezco mucho, la apertura de mi mamá, de ver algunas cosas, de leer la información. A mí me pareció muy divertido. Mi mamá estábamos buscando una consulta con un doctor y me dijo, ay, no hay que ir con ese porque hoy, como me acuerdo que me dijiste, busqué y leí los comentarios y no lo recomiendan. Y con el simple hecho de ese pequeño cambio que vi mi mamá, estamos hablando de que ahora ella va a investigar, ella ahora va a ver un poquito más allá. Entonces también no hay que deslindarnos y quitarnos un papel que a lo mejor a nosotros como jóvenes sí nos corresponde un poquito, que es tratar de guiar ya cuando estemos grandes a nuestros papás, obviamente con respeto, pero al fin y al cabo tratar de dar una guía si vemos que a lo mejor no nos están apoyando de la mejor manera. Excelente, muchísimas gracias, Victoria. Por ahí también nos hacía una pregunta referente a la propuesta que tenías. ¿Nos la puedes volver a compartir la propuesta? Porque nos comentaba por aquí la compañera Mónica Cristina Ayala, ¿qué tanta información y campañas pueden hacer las entidades educativas para ayudar a cambiar la desinformación y la educación mental? Ejemplo, el bullying, que es un problema social en las escuelas. De hecho, ya hay programas, pero aquí yo considero muy importante la propuesta que nos hace la compañera al respecto. ¿Nos la podrías compartir nuevamente, Victoria, por favor? Sí, claro que sí. Mi propuesta consiste en 3 pasos primordiales, que es el compromiso, la colaboración y la evaluación, tratando de crear políticas institucionales problemáticas en cada entidad, porque es algo curioso cómo no las mismas problemáticas se viven en los mismos estados. Por ejemplo, yo nací en Torreón, Coahuila, y las situaciones que se viven allá no son las mismas que se viven aquí en Aguascalientes. Eh, Como comentaba Mónica, me parece muy interesante cómo esa duda de qué tanta información se podrían llegar a hacer, al menos hablando del grado superior, que es en el que yo me enfoco, que son las universidades, y dándole un poquito de mi carrera, que es mercadotecnia, y como la manera de informar de las universidades es muy importante, porque el mensaje no te puede llegar de la misma manera a ti que a lo mejor me llega a mí. Entonces siempre hay que tomar muchísima eso y muchísima conciencia, y tomando en cuenta también tratar de evitar el estigma y también tratar de informar de una manera correcta y tener un pensamiento crítico y todo ese tipo de situaciones. En el caso de mi propuesta, en donde las instituciones se comprometen
a ofrecer toda esta información de manera redundancia y de una manera sin estigma, luego por parte de su colaboración, en donde te pongo un ejemplo muy sencillo. Actualmente todas las universidades manejan como red social principal Facebook y algunas Instagram por el rango, por el segmento al que van dirigidos. Y muchas personas utilizan también esta red social. Entonces pueden haber desde sketches, desde publicaciones, desde infografías, desde una persona comentando su experiencia, desde maestros comentando sus vivencias y como eso es muy importante porque al ver a un maestro capacitándose, a mí como alumno me da la percepción de que es un tema importante. No solamente hay que pensar en una información como una infografía o dibujos hablando sobre el tema, sino también en vivencias reales y situaciones que se van a experimentar a futuro o que se están experimentando actualmente, que a nosotros como estudiantes nos motivan a quitarnos ese estigma y a poder verlo como algo positivo y algo realmente de beneficio para nosotros. Excelente, muchísimas gracias, Victoria Castañeda Velázquez, excelente ponencia, excelente tema. Y pues bueno, vamos a agradecer, agradecemos justamente tu participación. Te iba a decir, ahí van los aplausos virtuales, ¿por qué no? Y por qué no también de esta forma. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra compañera, con nuestro compañero Ismael de Jesús Altamirano Torres. Ismael, es tu turno de compartirnos tu tema el día de hoy. Agradecemos a Victoria Castañeda y continuamos con nuestro compañero Ismael de Jesús Altamirano Torres. Todo tuya la pista, Ismael. Por mientras, en lo que Ismael presenta pantalla, síganos escribiendo de dónde nos acompañan a este noveno foro de psicología educativa. La verdad es que se están tratando temas muy interesantes. Su humilde servidor los saluda desde San Listo. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? se ven muchas pantallas, ya se ve, excelente, ya, y atención compañeros, recuerden lo de las diapositivas, que se muevan, A ver, voy a porque es intentar algo que nos ha moverle y estado ahí, me dicen si se mueve. ya se puso, se puso completo, a ver, cambia la diapositiva, excelente, ya se movió hacia objetivos. Okay. Ahora comenzamos contigo, Ismael, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me vuelvo a presentar, soy Ismael Altamirano, bueno, Ismael de Jesús Altamirano Torres, soy licenciado en Historia y les voy a hablar sobre las experiencias educativas en la enseñanza de la historia en la escuela primaria, particularmente de un caso en una escuela en Zacatecas, en la capital. Primero les voy a hablar de los objetivos de la investigación. Bueno, esta investigación está enmarcada en la investigación que realicé en la maestría que cursé. Tuve el gusto de compartir pues aquí nos acompaña Carla y también Julieta, que me invitó. Entonces, bueno, los objetivos que me he planteado para platicar con ustedes hoy, pues es primero describir la experiencia educativa en la enseñanza de la asignatura de historia en el 4º grado de primaria, específicamente en una escuela en Zacatecas. Además, también establecer un diálogo conceptual que permitió profundizar en las nociones de experiencia educativa y analizar las didácticas utilizadas por maestras y maestros para enseñar historia en 4º grado. Y por último, pues describir de manera pormenorizada al profesorado enseñante. Es decir, fueron 2 profesores en su momento que tuve el gusto de entrevistar y pude conocer sus experiencias educativas, pues enseñando historia en una escuela primaria. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de la experiencia educativa, memoria pedagógica y relato. Es decir, ¿en qué consiste indagar en la experiencia educativa? Bueno, indagar en la experiencia educativa consiste en identificar cómo es que se ha producido una actividad orientada a conseguir algún fin educativo en el contexto escolar. Es decir, bueno, la palabra se sobreentiende, ¿no? Una experiencia, pues es todo lo que una persona pues va
digamos, ejerce y va aprendiendo en el camino, y en este caso pues es en una escuela. El indagar en esas experiencias pues nos permite una visión quizás más específica de lo que se enfrenta el personal docente cotidianamente en las escuelas. Es como les comentaba hace un ratito que la investigación académica en muchos campos del conocimiento, como ya nos han compartido nuestras compañeras también, ha crecido muchísimo, ¿sí? Es decir, yo creo que no hay un campo del conocimiento que no haya explorado ya las investigaciones educativas, las ciencias, este, también las matemáticas, ciencias exactas, biologías, etcétera. Pero muchas veces lo que sigue faltando todavía es dar este salto a ver qué pasa en las escuelas de una manera más formal, ¿sí? Porque ahí en la escuela es en donde sucede todo, es donde hay problemáticas, hay logros, hay errores, es decir, hay de todo en las escuelas. Por eso es importante indagar en ello. Entonces, pues consiste también en que hay que contrastar lo que se lee e investiga y lo que verdaderamente sucede, lo que les contaba. Entonces, primero vamos a definir también pues lo que es la experiencia, por un lado, y luego la experiencia educativa. La experiencia, pues desde su carácter fenomenológico, es aquello que para los seres humanos se forma de manera inmediata la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Pues es todo lo que dota a la experiencia de contenidos. Entonces, la experiencia es acerca de algo. Por ejemplo, la experiencia en el amor, pues es una experiencia que está dotada de enamoramiento, de conocer a las personas y después entablar relaciones. La experiencia deportiva pues es similar, se trata de practicar algún deporte, entenderlo y después, usualmente ya sobre la marcha, pues bueno, ir perfeccionándolo. Entonces, la experiencia educativa, pues en este sentido, pues señala que es es adentrarse en la educación como una vivencia, es decir, todas las vivencias que viven, bueno, que válgame la redundancia, que profesores y profesoras experimentan diariamente, es decir, desde la perspectiva de quien la ha trascendido y cómo la ha experimentado. Y eso nos permite poner la atención a situaciones particulares, a la posibilidad de entrada a la investigación de lo imprevisto. Esta última fase me gusta, tenemos esa posibilidad de investigar lo que les comento, que a veces no tenemos previsto y después llegamos y nos salta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo en la investigación me aboqué mucho a las problemáticas para la enseñanza de la historia y después de leer pues mucha teoría, ¿no? Al respecto, este, pues bueno, existe las problemáticas son muy comunes, son muy similares todas, pero ¿qué es lo imprevisto cuando uno va a las escuelas? Pues que desde mi trinchera académica, y como historiador que soy, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué los niños no aprenden bien la historia? ¿Por qué no les gusta? Entonces, en ese sentido, pues lo que ya se dicta, pues es que los profesores y profesoras no enseñan bien, son clases aburridas, no saben de historia y sin embargo, cuando uno se salta a la escuela, pues se da cuenta que hay muchas situaciones que no se trata nada más de los profesores, ¿verdad? Sino que hay más situaciones que eh, ocasionan que la historia no se enseñe de una manera adecuada. Entonces, el valor de indagar en la experiencia educativa en ese sentido, pues es adentrarse a lo obvio, ¿sí? Investigar una experiencia docente es adentrarse en un aspecto que pese a que se supone como dado, colabora de manera significativa a los aportes a la investigación educativa. Además, también activa la memoria pedagógica. En este sentido, Suárez y Metzdorf, investigadores sudamericanos, pues señalan que el valor radica principalmente en activar la memoria pedagógica de la formación y la escuela y profundizar narrativamente el discurso público y especializado mediante relatos de experiencia. Y además, pues tiene como valor conocer sobre todo la experiencia educativa. El relato de la experiencia docente sirve para contrastar el qué y el cómo se enseña en el aula como un ejercicio reflexivo
que conduce a nuevas formas de actuar. Entonces, casi siempre cuando se nos acercan a preguntarnos sobre diversas experiencias, pues podemos también, en cierto sentido, al recapitular cómo hemos trabajado ciertas cosas, pues también contrastarnos y reflexionar cada uno de nosotros, nuestros quehaceres. Entonces, de esta manera, pues ya hemos visto la relevancia de entenderla, bueno, de estudiar las experiencias educativas, docentes, y ahora pues vamos a hablar un poco de la materia de historia, ¿no? Que ya es entrar también en el tema. Pues la materia de historia primero forma parte del currículo de enseñanza desde el mismo origen del sistema de educación básica, con la creación de la SEP en 1921, ¿no? Con José Vasconcelos. Aunque pues fue en 1869 cuando se tornó una asignatura obligatoria para la educación primaria. O sea, ya antes la historia siempre fue una materia relevante en las escuelas, pero pues como saben, pues en nuestro país no había un sistema educativo, digamos, unitario en todo el territorio nacional. Fue hasta 1920 y la historia siguió siendo importante. ¿Cuáles son los principales propósitos formativos de la historia? Pues es, primero, ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de México y del mundo. Además, comprender causas y consecuencias, cambios y permanencias en los procesos históricos para argumentar a partir del uso de fuentes, y formar y forjar una ciudadanía a través de acontecimientos pasados y de cohesión con el presente. Esos son a grandes rasgos los principales propósitos formativos que tiene la materia. La materia de historia, sobre todo, lo que busca, pues yo me quedaría sobre todo con formar identidades, con darle a la ciudadanía, a niñas y niños, desde que van a su primera instrucción primaria, pues un sentido de dónde están ubicadas, cómo es su propia historia, y eso les va dando una identidad. Entonces, así, hay muchos personajes históricos en nuestro país que uno los ve y siente esa identidad, ¿no? Por ejemplo, los grandes revolucionarias como Zapata, las Adelitas, más atrás, pues quienes le dieron, pues que fueron de los primeros movimientos independentistas, y así me puedo ir para atrás. Hay un montón de personajes que nos dan una identidad, y eso se da con la materia de historia. Ahora bien, ¿cuáles son las principales estrategias didácticas para enseñar, pues, la materia de historia, ¿no? Yo aquí englobé 4 principales. La primera, bueno, primero, pues están orientadas a conocer la construcción del conocimiento histórico. Entonces, la historia, pues, se aprende de forma paulatina dentro del desarrollo educativo del alumnado en su formación. Es decir, cuando una niña o un niño entran a la primaria, pues evidentemente no les van a enseñar así de sopetón, como se dice coloquialmente, pues toda la historia del país o del mundo. No tienen que ir por fases. Evidentemente, primero niñas y niños tienen que entender lo que es el tiempo, la disrupción temporal, y a partir de ahí pues van conociendo más el pasado que les rodea. Una estrategia didáctica pues que es muy usual es las líneas del tiempo. Estas resultan efectivas para que el alumnado logre comprender de una mejor manera las divisiones, subdivisiones y las convenciones temporales y cronológicas del tiempo. Además, pues asimismo son necesarias para visualizar los procesos de cambio, de continuidad y futuro de cada experiencia histórica. Entonces, las líneas del tiempo permiten poder dividir el pasado y a lo mejor hacerlo un poco más digerible. Sin embargo, pues sí, las líneas del tiempo, a pesar de que son una estrategia didáctica muy utilizada, pues no, si la línea del tiempo no tiene detrás de ella un profesor o una profesora que la explique a detalle, la línea del tiempo no funciona, ¿no? Otra estrategia, pues, es la pregunta detonadora. El uso de las preguntas detonadoras, pues, es una de las principales sugerencias advertidas en los programas de estudio, y es que preguntar puede propiciar, perdón, es que preguntar puede propiciar que el alumnado exponga sus diversos puntos de vista. Entonces, y eso hace que forme parte de un intercambio educativo. Y por último, los elementos digitales o las famosas TICs. Es la que más se adecúa a los tiempos actuales y genera procesos de aprendizaje óptimos. Entonces,
el utilizar la educación la tecnología en el aula, pues genera mayor motivación en el estudiantado y facilita el conocimiento al ser más perceptible. O sea, obviamente hay videos, hay visitas virtuales a museos, etcétera, que facilitan mucho enseñar la materia de historia. Entonces, estos son las principales estrategias. Eso es lo que nos señalan los planes de estudio. Y ahora bien, pues vamos a hablar del profesorado enseñante de la materia. Entonces, ya conocimos de lo que va, de lo que son indagar las experiencias educativas, ya vimos también por qué la importancia en la materia de historia, ya vimos sus principales estrategias didácticas, y ahora vamos a hablar ahora de los grandes actores y actrices de la educación, que son los profesores. Entonces, se realizó una entrevista a dos profesores de la escuela primaria Francisco Villa. Se analizó desde su experiencia pedagógica con los fines formativos de la historia escolar y su proceso de enseñanza. Se analizó también, bueno, en estas entrevistas se analizó en primer lugar, su experiencia formativa, sus experiencias con el currículum de cuarto grado, que es el grado que ellos impartieron, y sus experiencias con la enseñanza de la historia. Bueno, una disculpa, es que creo que hay un desfile aquí en Matehuala, pero espero que se siga escuchando bien. En el primer campo, la experiencia formativa de ambos profesores, bueno, yo los Te coloqué escuchando así, bien, profesor. Ismael, no te preocupes. Mande, mande, Te estás ¿sí se escucha? escuchando bien, ¿eh? Todo se escucha bien. Sí, de Ok, maravilla te muy bien, escuchamos. muy bien, muchas gracias. Bueno, los puse así, profesor 1.M1 y profesora 1.F1 para, pues, salvaguardar sus identidades. Se trata de un profesor masculino y una profesora femenina. En el caso del profesor, pues tiene bueno, en ese momento tenía 5 años de antigüedad laboral en la primaria, en la Francisco Villa. La profesora, por su parte, ya contaba con 20 años de antigüedad. El profesor, pues es licenciado en intervención educativa, y la profesora, ella sí es licenciada en educación primaria. Ambos me comentaron que no recibieron capacitaciones o actualizaciones sobre las estrategias para la enseñanza de la historia desde que bueno, desde que entraron al magisterio. Entonces, la diferencia más marcada es la formación profesional. ¿Por qué se me hace la más marcada en la experiencia de ellos dos? Porque en la licenciatura en educación primaria sí existen materias que están relacionadas a la enseñanza de la historia, es decir, cuando se forman como maestras o maestros, ven el grueso de materias del plan de estudios de la educación básica en nuestro país. Y en cambio en la licenciatura en intervención educativa, no hay ninguna materia en la que ellos estén preparados para enseñar historia, y algunas otras materias del plan de estudios. Entonces, eso sí marca mucho, la experiencia bueno, de un profesor y de la profesora. Estos son algunos ejemplos de las preguntas en el currículum. Por ejemplo, se indagó sobre todo en el currículum en general en la escuela. Se les preguntó, por ejemplo, qué asignaturas de cuarto grado impartían con mayor facilidad. En el caso de la profesora, ella señaló que solamente español y matemáticas. El profesor habló de matemáticas, historia, español, cívica, sí mencionó varias. Los factores que facilitan la práctica pedagógica de esas asignaturas, pues el profesor hablaba de que ponía diferentes actividades día a día, y pues la maestra hablaba de la aplicación bueno, la práctica de todas las materias. Ellos, a partir de sus experiencias, no, digamos, ya, bien adentrados en su trabajo en el magisterio. La asignatura que mayor dificultad se presentó para ellos, pues fue en el caso del profesor, la de geografía, y en el caso de la maestra fue la de formación cívica. Ellos me señalaron que, por ejemplo, la maestra señalaba que la de formación cívica, porque tiene muchos contenidos, sobre todo para conocer el marco jurídico de nuestro país, que nunca alcanzaba a entender, y que consideraba que niñas y niños pues
pues tampoco lo podían entender de la mejor manera. Y en el caso del profesor me señalaba sobre todo de matemáticas, porque carecía en su licenciatura un poco pues de matemáticas, ¿no? Bueno, adolecía en ese sentido. Y las percepciones sobre la enseñanza de la historia, que es el meollo, pues bueno, la percepción sobre la enseñanza señalaban que este, para el profesor necesitaba ser más concreto y con más material didáctico. La maestra hablaba de que es importante saber de dónde venimos, cómo somos partícipes de la sociedad, resultado de decisiones, acciones y sucesos pasados. De qué temas de historia presentan un reto para su enseñanza, pues el profesor hablaba del poblamiento de América, y la maestra, por ejemplo, hablaba de la ubicación temporal y espacial. Entonces, bueno, ya es a grandes rasgos las preguntas que se le hicieron, las experiencias que se pudieron conocer en ambos profesores. Y pues, en conclusión, pues es un trabajo día a día, ¿no? Ambos profesores coinciden en que enseñar historia resulta complicado cuando se tiene, sobre todo en asistencia escolar, falta de material tecnológico en la escuela, memorización de nombres y poco entendimiento de la ubicación temporal, desconexión cultural con el entorno. Esta es una de las mayores reflexiones, porque, pues sí, digamos, no hay muchos museos en nuestro país, esa es una realidad. Sobre todo en las presidencias municipales, muchas veces no se encargan de organizar eventos culturales relacionados con la historia, entonces los profesores no tienen una manera de conectar todos los contenidos didácticos históricos con el entorno que les rodea. Entonces, asimismo, pues la diferencia de edades en ambos propicia una enseñanza tradicional por un lado, en el caso de la maestra, y por el otro más actualizada. Sin embargo, pues es transgredida por el poco conocimiento de la materia. Y pues también hay que ser críticos con las estrategias, ¿no? Es importante señalar que el papel del colectivo docente debe de incrementar sus conocimientos para poder enseñar la materia de historia de una manera más oportuna a su alumnado. Y ya de entrada con ambos profesores, en este caso en Zacatecas, pues hemos visto que ni siquiera habían recibido actualizaciones en ese sentido, ¿no? Y como señaló Álvarez, pues desde su experiencia el profesor puede reflexionar sobre los problemas que dificultan la adecuada enseñabilidad de la historia. Cada profesor o profesora tiene a partir de su experiencia puede hacer esa reflexión y de ahí puede mejorar. Sin embargo, muchas veces, ya sea por tiempo o por trabajo encima, pues no sucede, ¿no? Y como conclusión, pues, bueno, las experiencias educativas de un par de profesores nos ofrecen ese panorama más extenso de lo que sucede con la enseñanza de la historia en el aula. Ambos profesores coinciden en que la materia tiene una relevancia en el plan de estudios, sin embargo, desconocen los propósitos formativos que persigue la misma. Además, pues en el caso de la profesora, el uso de recursos didácticos tradicionales es una constante, lo que se encuentra relacionado al hecho de que no tiene mucho contacto con las tecnologías de la información. Entonces como pueden observar, pues es un caldo variopinto de varias situaciones que propician una mala enseñanza de la historia, pero bueno, conocer esas experiencias de los docentes, pues nos adentra un poco en reflexionar sobre cómo quizás se pueda resolver esas problemáticas en un futuro. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Excelente, Ismael. Y listo, una disculpa por el ruido. Muchas gracias, muy interesante el tema que acabas de tocar con todos nosotros. La verdad es que no, que créeme que en ningún momento el ruido fue algún factor, te escuchábamos perfectamente. Y pues bueno, ahí están, fíjate que ahora sí que la investigación, el cómo puede en ocasiones darse, que existan estas barreras para que los alumnos principalmente, pues conozcan su historia, que conozcan, porque inclusive, pues el no conocer la historia
es triste y hasta peligroso, ¿no? En cierto modo, mencionando desde dónde nos están viendo, y pues yo sí quisiera los saberes de los pueblos originarios también, en este aspecto de la decolonización de la educación y volver a valorar estos saberes. ¿Cuál crees que es la importancia de agregar estos saberes? Sí, la nueva escuela mexicana, pues ha sido un programa educativo que ha entrado, digamos, de manera controversial para algunos profesores, muy apresurado. Sin embargo, revisando los contenidos a mí me parece bien, ¿no? O sea, el hecho de que vuelvan a retomar, bueno, de que traten de conectar al estudiantado con su entorno, hablando de la comunidad, me parece acertado. Hay muchos, bueno, ahora, como saben, se trabaja mucho se puede decir, en proyectos donde se ven envueltas varias materias al mismo tiempo y la historia está de trasfondo en muchas de ellas. A mí me tocaba, bueno, yo ahora he estado trabajando desde hace un tiempo en una escuela normal y me ha tocado ver cómo profesores de aquí, de comunidades cercanas aquí en Matehuala, en Cedral, del norte de San Luis, trabajan temas, digamos, por ejemplo, hacen una maqueta de la escuela y dentro de eso hacen que los niñas y niños pregunten a sus papás, a sus abuelitos, que lo que saben de la historia, ¿no? De la comunidad. ¿Qué saberes ellos tienen sobre la comunidad, cuándo surge, qué recuerdan de sus niñez? Y eso para mí es muy importante porque retoma aspectos de la historia oral que a lo mejor se estaban perdiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí se me hace acertado. Yo sí siento que la nueva escuela mexicana esté tratando de reconectar otra vez con una enseñanza del pasado más, digamos que va más allá de lo que usualmente se conoce, ¿no? La historia desde Europa, la historia occidental, sino que va cambiando un poquito. Así sí va decolonizando. Excelente, muchísimas gracias, Ismael. La verdad es que fue un tema muy interesante y pues bueno, vamos a continuar ahora agradeciendo, ahora que agradecemos a Ismael por este tema tan interesante que nos trajo, pues vamos a cerrar con nuestra compañera Carla Ivonne Martínez Solís. Compañera, adelante, te tocaron los honores de cerrar este noveno foro, compañera, con tu ponencia. Es todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, me informan si se ve bien. Sí, sí se ve. ¿Se cambia? Sí, también se cambia. Ah, excelente. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carla Ivonne Martínez Solís y la ponencia que voy a presentar es Educación, Cultura e Inclusión Financiera en el Colegio de Bachilleres Plantel 26 en San Luis Potosí. Cabe aclarar que esta ponencia forma parte de un trabajo un poco más extenso que se presentó para obtener el grado de la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Por si alguien gusta profundizar en el tema, pueden buscar la investigación completa en el repositorio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy bien. La educación financiera es importante porque se visualiza como una herramienta que permite proteger a las personas ante eventos adversos del sistema financiero, los cuales se han ido agravando debido a que ha existido un incremento tanto en la cantidad como en la complejidad de los productos y servicios que se ofertan en el mercado. A la vez, ha existido una omisión por parte de este sector sobre los riesgos que estos mismos instrumentos entrañan. Es por esta razón que las personas se ven ante un panorama donde no pueden tener una toma de decisiones informada. Por lo tanto, esto tiene repercusiones negativas en su calidad de vida. Contextualizando la situación en el país, en México, 62 de cada 100 personas carecen de educación financiera. Y esta situación se vuelve más preocupante en el ámbito educativo, debido a que es un tema que ha estado relegado durante años
y que fue hasta el año 2008 en que se estableció como una obligación legal incorporarlo dentro de los planes educativos, desde la educación básica hasta la media superior. En este caso nos enfocamos a nivel bachillerato, como se menciona en el título, en el Colegio de Bachilleres Plantel 26, y se optó por este nivel educativo debido a que resultó necesario determinar qué nivel de conocimientos, competencias y hábitos financieros habían adquirido los jóvenes en su formación académica antes de que salgan de la preparatoria y que ya se enfrenten ante decisiones económicas que se presentan en la cotidianeidad. Ante esta situación se planteó la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel de educación, cultura e inclusión financiera del alumnado de tercer grado del Covachi 26? Y ante esta pregunta se planteó la siguiente hipótesis, y se planteó que el nivel de educación financiera es bajo debido a que el plan curricular no contempla la impartición de estos contenidos de manera general y obligatoria para todo el estudiantado. Además, se consideró que existe una diferencia en el nivel que presenta el alumnado dependiendo del área de especialización en el que se encuentren inscritos, favoreciendo a aquellas y aquellos que están en el área económico-administrativa. El objetivo de este trabajo es examinar el nivel de educación, cultura e inclusión financiera que presenta este estudiantado que ya hemos mencionado. Para poder realizar esta investigación, se optó por una metodología que consistió en 2 etapas. La primera de ellas fue un trabajo documental a través de la revisión bibliográfica en fuentes especializadas, y la segunda tuvo un diseño mixto simultáneo, con una parte cualitativa que consistió en una entrevista a la docente del área contable y financiera de la institución, y una cuantitativa que fue de tipo transversal con un enfoque correlacional, donde se aplicó una encuesta al estudiantado del Covachi 26. Muy bien. A continuación vamos a ver 3 apartados. En el primero de ellos se van a observar algunos conceptos. Muy bien. Es importante establecer la definición de estas 3 cuestiones debido a que se encuentran estrechamente interrelacionadas e incluso pueden ser sujeto a confusiones. Hay estudios incluso a nivel nacional en los que dicen que miden la educación financiera y lo que en realidad están midiendo es la cultura financiera. Entonces vamos a establecer a qué se refiere cada una de ellas. La educación financiera se define como el proceso mediante el cual las personas adquieren los conocimientos y desarrollan las habilidades sobre la manera y para mejorar la comprensión de conceptos, productos, servicios y riesgos financieros, para que así puedan tener una toma de decisiones más informada y con ello incrementar su bienestar personal y familiar. Este tema es muy amplio y hay muchos temas que se pueden abordar, sin embargo, entre los principales destacan al consumo, a la toma de decisiones, el ahorro, el endeudamiento y... ¡Ay, se me olvidó! El endeudamiento y, bueno, otras culturas y otras cuestiones financieras, a la inversión. En lo relativo a la cultura financiera, estas se refieren al conjunto de acciones y comportamientos habituales que presentan las personas de la manera en que manejan sus recursos económicos y patrimoniales. Esto debe de conllevar a una toma de decisiones responsable y con ello a un control eficiente del dinero. Finalmente, la inclusión financiera es un concepto multidimensional que se centra en 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos es el acceso, que se refiere a la infraestructura con la cual la población puede acceder a estos productos y servicios. Entiéndase por ello los cajeros automáticos o la banca móvil. El uso es la frecuencia con la que estos son utilizados. La protección al consumidor se refiere a este marco legal que garantiza la protección de las personas que utilizan estos servicios y que además les brinda una asesoría para usarlos de manera correcta. Y finalmente, la educación financiera. Si nos vamos a la historia, en los antecedentes internacionales podemos resaltar la participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como la primera institución a nivel mundial que se preocupó por estas temáticas, y la manera en que las abordó fue realizando estudios y reportes comparativos sobre la manera en que diferentes países estaban enseñando estos conocimientos a la juventud, bueno, a la población en general. Y a partir de estos estudios, dictaron una serie de recomendaciones para que los diferentes países que aún no estaban adentrados en la temática pudieran realizarlo de manera correcta. Aquí en México la situación fue completamente diferente. Aquí en México fue la banca privada quien comenzó a ofertar cursos sobre educación financiera, destáquese Banamex y Bancomer. Posterior a ello hicieron alianzas con universidades para que los conocimientos llegaran a la población juvenil.
y ya fue hasta la década de los 2010 aproximadamente en que ya se estableció como tal una estrategia nacional de educación financiera, donde se le ha dado una mucho mayor importancia a la inclusión, es decir, al acceso y al uso, que a la misma educación en sí. Ahora vamos a abordar cómo se ha manejado la educación financiera dentro de los planes curriculares. Para ello, se quisiera rescatar la perspectiva de PISA, del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, donde, bueno, que es una prueba comparativa que se realiza a nivel internacional, donde se establece qué nivel tiene el estudiantado en diferentes áreas del conocimiento. En el año 2012 se añadió el área de educación financiera dentro del módulo de matemáticas. Estas preguntas que realizaron al estudiantado retomaron el enfoque multidimensional que tenía la OCDE, y en cada una de las preguntas se puede identificar cada uno de estos aspectos. Los contenidos, que es el tema sobre el que versan las preguntas; los procesos, que es la resolución de problemáticas financieras ya aplicadas en un entorno real; el contexto, que es el lugar que enmarca la situación en cuestión; y los factores no cognitivos, que abordan temas de inclusión y cultura financiera. En el año 2018 fue aplicada y se obtuvieron los resultados que se ven en pantalla. De aquí es importante resaltar que los países con mejor nivel o posición fueron aquellos cuya estrategia nacional ya estaba completamente implementada y donde los contenidos financieros ya pertenecían al plan curricular de manera obligatoria y general. Es por esta razón que se rescataron el tercer y el quinto lugar, Canadá y Australia, para visualizar cómo habían ellos incorporado estas temáticas dentro de su currículum. Y se añadió Inglaterra porque ya tenía una amplia trayectoria dentro de este tema. Y bueno, para no extendernos tanto, se pueden resaltar las siguientes cuestiones. En primer lugar, los 3 países tienen su estrategia nacional de educación financiera muy bien definida. Y aparte, ya los contenidos se encuentran incorporados dentro del plan curricular. Estos tienen algunas características. En primer lugar, que empieza desde los primeros años escolares, a partir de la educación básica, aproximadamente a los 6 años. Las secuencias van de lo simple a lo complejo. Tiene un enfoque transversal y las materias en las que más se abordan es en economía, matemáticas y ciencias sociales. Y finalmente, que todos están muy bien estructurados, tienen sus competencias, aprendizajes esperados y objetivos bastante claros. En México es una situación completamente diferente. Si bien tenemos el Comité de Educación Financiera, aún no se ha logrado que esta forme parte del plan curricular de manera obligatoria y general. Por el momento sí se encuentra y está dentro del componente de autonomía curricular en el área de nuevos contenidos relevantes. ¿Por qué? Pues porque se considera que es importante, pero que puede aprenderse fuera de la escuela. Sin embargo, es algo que no resulta tan viable debido a que cuando esta situación empezó a implementarse, solo el 20% de las escuelas pidieron recursos para poder implementar estos cursos. ¿A cuántos estudiantes no está dejando fuera? Sin embargo, para las y los docentes que realmente están interesados en empezar a dar clases de educación financiera o a relacionarlo con las materias, pues sí hay material didáctico que está proporcionado por la Conducef, la Asociación Mexicana de Afores y el Museo Interactivo de Economía, que son materiales bastante complejos. Muy bien, en cuanto a los resultados, se encontraron lo siguiente. Bueno, en primer lugar, se analizó el plan curricular de colegio de bachilleres para ver si se mencionaba la educación financiera dentro de los temas que se deben de abordar. Y sí se encontró. En primer lugar, en el componente básico se menciona como parte de un eje transversal social, es decir, que cada una de las materias del tronco común deben de abordar temáticas sobre educación financiera. Por otra parte, en el componente de formación para el trabajo, en el propósito de la capacitación de contabilidad, se menciona que el proceso contable debe de utilizarse para interpretar a la información financiera, lo cual se puede, si bien está enfocado en aplicarse al mundo empresarial, perfectamente puede aplicarse a cuestiones más individuales. Finalmente, el componente de formación propedéutica incorpora en el segundo bloque el denominado socioadministrativo, las materias de economía y matemáticas financieras, que en su conjunto aborda temas muy importantes sobre los contenidos financieros que ya se han mencionado. Aquí es importante aclarar que la encuesta se aplicó en noviembre del año 2022 a un total de 208 alumnos, que sí fue una muestra representativa de la población que tenía el plantel en ese nivel educativo.
Y bueno, algunas generalidades es que en su mayoría eran mujeres de 17 años de edad, que pertenecían al área metropolitana de San Luis Potosí, venían de un tipo de hogar nuclear y su principal fuente de ingresos era la familia. Aquí que aclara que cuando se les preguntó cuánto era el ingreso mensual que percibía su familia al mes, se obtuvieron respuestas poco realistas o simplemente no se contestaron las preguntas, por lo tanto fue inválida. Esto quiere decir que ni siquiera tienen ahorita todavía la conciencia de la importancia del dinero o de un ingreso mensual o de cómo administrarlo. Dentro del perfil académico, la mayor parte consideró que sus capacidades lectoras eran buenas, la mayor parte consideró que sus habilidades para la resolución de problemas matemáticos eran regulares. El promedio se sitúa entre el 8 y el 9.5%, el 9.5%, y se observó una distribución similar en la capacitación de pertenencia. Solamente hubo una menor cantidad de estudiantado en la capacitación de contabilidad, porque precisamente es una de las capacitaciones que no se escogen o que incluso es allá de los que mandan con malos promedios en la experiencia de su servidora. Muy bien, en lo relativo a las fuentes de educación financiera se agregó este apartado muy importante para destacar lo siguiente, y es que la familia es la principal fuente de este tipo de información, es decir, que se repiten los patrones que tienen los papás con los hijos, y bueno, mamás y papás con hijos e hijas. Entonces es una situación que hay que tenerse en cuenta. También se señala que solo el 0.48% señala los cursos extracurriculares como una fuente de información. Entre los contenidos que he revisado en la escuela sobre estas temáticas, pues resalta dinero y transacciones, que es uno de los temas más comunes. Sin embargo, aún un 15.38% señaló que no había visto ninguno de estos temas. Muy bien, para medir el nivel de educación financiera se retomaron dos instrumentos. El primero de ellos fue el propio PISA y también la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Se obtuvieron los resultados que se ven en pantalla. Como se puede observar, pues se buscó que fueran de diferentes niveles de complejidad y de una gran variedad de temas. Se explica brevemente en la tabla. En la pregunta número 1, bueno, las dos primeras preguntas hablan sobre el consumo a mayoreo o por mayoreo de alimentos perecederos. En la primera pregunta, la cuestión es que explicaran de manera numérica por qué conviene comprar a mayoreo que a menudeo, y solo 40.87% contestaron de manera correcta. En la pregunta número 2, se cuestionó por qué a veces no es buena idea comprar a mayoreo alimentos perecederos, y afortunadamente un 68.75% respondió de manera acertada. En la tercera pregunta, la cuestión era analizar dos planes telefónicos y era justificar por qué uno te conviene frente al otro, analizando sus diferentes características, y solo 39.42% contestaron bien. En la pregunta número 5 se presentó una situación bastante cotidiana, y es ya sea que te hablan o te mandan algún correo electrónico donde te piden tus datos personales y bancarios. Y bueno, la cuestión era decir cuál era un buen o un mal consejo para la persona que recibía este tipo de comunicación, y solo 25.96% contestó bien. En la quinta y sexta pregunta se presentó un estado de cuenta bastante simple, donde en la primera pregunta tenían que determinar cuáles eran las comisiones que había cobrado el banco, y solo 16.35% contestó bien. En la siguiente pregunta, en la número 6, tenían, a partir de unos movimientos bancarios, determinar un nuevo saldo final, y solo 5.29% contestó de manera acertada. Finalmente, en la pregunta número 7, también se presentó una situación cotidiana, y es la compra en abonos. La compra de un equipo musical en abonos, si no mal recuerdo, y sobre el comportamiento de los intereses, y sobre cómo se refleja el aumentar o el disminuir el tiempo de pago, y bueno, 39.42% contestaron de manera acertada. Ya en las preguntas relacionadas con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, pues tenemos resultados un poquito más alentadores, porque afortunadamente 91.35% conoce el concepto de interés, 70.67% conoce el concepto de inflación. Sin embargo, ya los porcentajes bajan cuando se habla de cálculos, porque solo el 44.23% supo calcular el interés simple, y ya 23.56% supo calcular el interés compuesto. En lo relativo a la cultura financiera,
Se presentaron resultados un poquito más favorables, principalmente porque los hábitos que se retomaron de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera son muy básicos. Si acaso lo que es importante resaltar es que menos del 50% del alumnado tenía hábitos saludables de planeación financiera, lo cual es bastante básico. Tú no puedes llevar bien un control de tu dinero si antes no planificas, porque posteriormente a que ya te organices, bueno, que hagas tu planeación, te organices y lo realices en la realidad, luego debes de comparar si lo que hiciste estuvo en concordancia con lo que tenías planeado. Eso sería lo más relevante. Bueno, y también que más del 80% es consciente de la importancia del ahorro, pero lo hacen de manera adecuada, dado que no destinan una cantidad fija para este rubro. Cabe creer que tampoco mencionaron la intención de ahorrar para actividades productivas, porque obviamente en la edad a lo mejor no es algo tan relevante, pero sí pues para cuestiones de emergencia o para un gusto particular. En cuanto a la inclusión financiera, los resultados también fueron un poquito esperados. Pues sí, más del 50% del alumnado conoce las instalaciones bancarias y financieras, conocen qué es la banca móvil, el cajero automático, los pagos con tarjeta. Y obviamente por su edad, tanto la tenencia de productos y servicios financieros normales como de ahorro, pues no hubo mucha prevalencia, dado que son menores de edad. Y en cuanto al ahorro, pues la mayor parte del estudiantado ahorra en su casa o mediante familiares. Muy bien, aquí vamos a rescatar la visión docente. Esto ya viene, es la cuestión cualitativa de la investigación. Y se entrevistó a la docente y dijo lo siguiente. En primer lugar, pues sí señaló que la educación financiera se refiere a la administración del patrimonio y los recursos económicos. También señaló que su importancia recae en que es una cuestión de vida, al que el alumnado sí o sí se va a enfrentar cuando salga al mundo laboral y se independice. Es muy importante señalar que ella dijo que la educación financiera no está presente en el plan curricular de manera obligatoria para todo el alumnado, solo para las capacitaciones de contabilidad y administración, lo cual contraviene con lo que investigamos dentro del plan curricular, donde dice que debe de ser una aplicación general. Entonces, ella misma no conocía ese apartado del plan de estudios. Y bueno, otra cuestión bastante importante que resalto es que uno de los grandes desafíos para que se tenga una correcta educación financiera es precisamente la deficiencia en las competencias lectoras y matemáticas del alumnado. Ella comentaba que tiene alumnos en quinto semestre de preparatoria que no saben sacar porcentajes, hacer operaciones con fracciones, hacer equivalencias, están completamente perdidos en ese aspecto y que no se puede avanzar si ellos no tienen las bases firmes. Y bueno, ya finalmente señala que la manera en que se pueden integrar estos contenidos dentro de la preparatoria es mediante las actividades extracurriculares, que en COVACH se maneja como paraescolares. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esta investigación? En primer lugar, que son temas fundamentales, que si bien los tres son importantes e imperantes que estén dentro de la sociedad, la educación financiera sí tiene una prevalencia sobre las demás. ¿Por qué? Porque de la educación financiera depende la cultura. Tú como te educaste vas a hacer los hábitos que vas a tener en su mayoría. Y que el hecho de que le estén dando mayor importancia a la inclusión, están dejando sin herramientas a las personas ante un mercado que, bueno, yo denominaría que está lleno de lobos. ¿Por qué? Porque los bancos lo que buscan es su beneficio, es utilidad. Entonces, también cuando hablamos de que se cree que la educación financiera puede venir de parte de cursos extracurriculares, pues sí resulta como hasta, en cierto punto, usando una palabra muy coloquial, chocante, porque pues hay un conflicto de intereses ahí mismo. Dentro de si la hipótesis se corroboró o no, sí se corroboró porque definitivamente tienen niveles bastante bajos de educación financiera, pero sí hubo algo bastante sorprendente, y es que se presuponía que quienes iban a salir mejor en estas cuestiones financieras iban a ser los contadores que llevan matemáticas financieras y economía y los administradores. Sin embargo, no fue así. Quienes obtuvieron los mejores resultados fueron la capacitación del laboratorista químico, precisamente porque tienen mejores nociones en cuestiones matemáticas, de razonamiento y también mejor lectura de comprensión. En las pruebas se pudo evidenciar reglas de 3, tablas, ecuaciones, todo para poder resolverlo y también el interés por poderlo hacer. ¿Esto qué nos conlleva a pensar? Bueno, que en definitiva tiene que estar en los planes curriculares sí o sí, porque es un conocimiento que debe de estar generalizado para todas y todos. Sin embargo, para poder hacerlo, sí es necesario definitivamente
darles una buena educación en las materias de matemáticas, lectura y, bueno, en todas las materias en general, para que ya puedan resolver estas cuestiones. Y de aquí rescato uno de los comentarios de la docente entrevistada, y es que el mejor ejemplo para aprender matemáticas no es el del libro, lo que le pasó a Pepito o a Paquito, es lo que vemos en nuestras propias realidades. Entonces tiene que estar situado en nuestras propias experiencias cotidianas. Una de las críticas que se le ha hecho a ese trabajo de investigación es precisamente este enfoque a lo mejor un poquito eurocentrista al hablar de Inglaterra, de Canadá y de Australia. Se tomó como base en primer lugar por la accesibilidad a los programas de estudio y por sus posiciones en PISA. No se trata de tomarlo y plasmarlo tal cual dentro del currículo mexicano, pero sí tomar las ideas que pueden servir, la cuestión de la transversalidad y de la secuencia de lo simple a lo complejo y de que empiece desde los primeros años, yo creo que son cuestiones básicas. Aquí, si acaso, lo importante sería darle un nuevo enfoque, un enfoque que esté más situado a la realidad que experimenta cada estudiante y además que también pueda trasladarse a su comunidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ya me escucho. Excelente, muchísimas gracias, Carla. La verdad es que fue una excelente ponencia para cerrar un excelente foro. Y pues bueno, comentan aquí en el chat el compañero Ismael Altamirano Torres. Dice, lo ideal es poder construir proyectos educativos en los que niñas y niños puedan salir a conocer su pasado más allá del aula, hacer del uso de las TICs. Bueno, este es de la sesión pasada, pero bueno, de la ponencia pasada, pero yo tenía un comentario, Carla, me pareció muy interesante el dato que nos diste de que en México 62 de cada 100 personas carecen de educación financiera. Y esto se ve reflejado realmente en lo que decías, allá afuera está lleno de lobos. ¿Cómo se ve? Bueno, y lo hablamos metafóricamente, refiriéndonos a las instituciones que están esperando justamente a personas que no estén muy bien informadas, obviamente, pues para verse beneficiadas de las decisiones que estos puedan tomar. ¿Cómo? Y ahora, digo, esta cifra sería interesante saber cuáles son las cifras también de personas que no cuentan con educación financiera, ya sea en Centroamérica, Sudamérica, incluso en Norteamérica, en donde uno inmediatamente, pues al hablar de los Estados Unidos, pues uno piensa en un buen nivel financiero, en un buen, ahora sí que en una economía bastante próspera, ¿no? Pero ¿cómo están también ellos en estos niveles de educación financiera? ¿Qué me comentarías al respecto? ¿Y cómo se ve Bueno, de la reflejado investigación. justamente esto Perdón, en las disculpa. culturas de... No, ¿y cómo se ven reflejados también estos datos en esas culturas, Muy bien. Bueno, tal vez no tenga el dato exacto, pero a partir de la investigación sí se pudo establecer que América Latina en todo su conjunto están igual que México, a lo mejor un poquito peor. Si acaso Brasil es el único país que sí tiene la Estrategia Nacional de Educación Financiera bien establecida, pero todavía sigue en pruebas piloto, o sea, aún no logra consolidarse como tal. Es como se pudo observar en la tabla de PISA, también participó Chile y Perú, y también estaban en los últimos lugares en esta prueba. Además, se tienen como cuestiones muy similares dentro de América Latina, principalmente porque absolutamente todos los países han dejado a la educación financiera a los bancos y a los cursos extracurriculares, como que esa ha sido su estrategia, como de, oye banco, dime, ¿tú cómo le haces para enseñarle a la población estos temas? Y ya él diseña sus cursos, que luego van entre, pues sí, como que con cositas engañosas también, como para que también se acerquen a que puedan adquirir esos instrumentos que ellos tanto promocionan. Pero sí, en efecto, el nivel es bastante bajo. Creo que en comparación de otros países, México está un poquito mejor,
pero tampoco es para dar brincos y aplaudirse, tampoco está muy bien. En el caso de Estados Unidos, tiene una amplia trayectoria también, al igual que Inglaterra, de incorporar temas económicos dentro de su currícula. Desde los años 70, me parece, si no mal recuerdo, ya ponían cuestiones como economía doméstica, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años también ha decaído bastante, no solamente en educación financiera, en otras materias también, me parece que ha ido bajando su nivel. Que en la prueba PISA, no de esta que les presenté, fue en unas anteriores, yo recuerdo que estaba como en el 7º, 8º lugar, todavía por debajo de Australia, Inglaterra y Canadá. Entonces esa más o menos sería la respuesta, que estamos en un panorama bastante similar. Excelente, muchas gracias, Carla Ivonne. Y pues bueno, ahora sí que, como lo menciona Carla, la verdad es que sobre todo la educación financiera te va a marcar, puede marcarte de por vida, te pueden llevar ahora sí que a una situación o a situaciones que de verdad pueden ser muy complicadas y económica y socialmente hablando. Y pues bueno, muchas gracias, Carla Ivonne, y pues muchas gracias. Ha llegado el momento, mis estimados compañeros participantes y compañeros que nos acompañan en este 9º foro de psicología educativa. Ha llegado el momento de 9º foro, agradeciendo la participación de todas y de todos los ponentes que nos han acompañado a través y a lo largo de estas jornadas. Han sido ponencias maravillosas, han sido espacios de construcción, espacios en donde todos compartimos, espacios en donde creamos conexiones con compañeros de toda la República. Y pues bueno, qué mejor que estos momentos para agradecer como un espacio y en el que se construye comunidad. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes de este foro. Y no me quiero despedir sin antes agradecer, obviamente, el trabajo y el esfuerzo de coordinación de la maestra Julieta Chagoya García, representante legal y directora operativa de Psicólogos Educativos en Acción, quien la verdad es que se lleva el reconocimiento de todos, sobre todo de un servidor. Ella es ahora sí que es pieza fundamental para que todo esto se esté llevando a cabo. Y pues bueno, los esperamos en el mes de agosto en el 10º foro de psicología educativa. Soy Artur Rodríguez. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.